Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a esta semana donde estudiaremos la lección número 10 que se titula Enfrentando la pérdida. Job capítulo 1 versículos 20 y 21 dice la palabra del Señor: Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró, y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Oremos. Señor y Dios, en esta hora te damos gracias por la oportunidad que nos das una vez más, Señor, en esta nueva semana, para continuar estudiando, Señor, este tema, la iglesia ante una crisis global. Hoy, Señor, estudiaremos este tema, enfrentando la pérdida. Ayúdanos a través de tu palabra a poder comprender este tema, que tu Espíritu Santo alumbre nuestro entendimiento y toque nuestro corazón, Señor. Si quizás hoy alguno de los que hoy estamos escuchando esta enseñanza estuviese pasando por este momento difícil, que sea tu Espíritu Santo consolando, fortaleciendo a la familia, en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, hermanos, pues vamos a entrar a este estudio de este tema que, como decíamos en la semana anterior, pues hablar de la muerte no es un tema del que nos guste mucho hablar, pero hemos considerado ya este tema a la luz de la palabra del Señor. Así que como cristianos debemos estar preparados, hermano, para enfrentar este momento, para enfrentar nuestros propios duelos, sabiendo que contamos con la ayuda del Señor. Y también es importante que conozcamos más sobre este tema, porque de esta manera podremos comprender cómo es este proceso que viven las personas que atraviesan ante la pérdida de un ser querido. Cómo pueden estas personas, ¿verdad?, atravesar este tiempo de aflicción, y nos va a ayudar a nosotros también para saber cómo acompañarlas durante este tiempo de dolor. Y en primer lugar, vamos a tratar de entender cómo es el proceso de duelo ante la pérdida. Y primero es importante definir lo que significa duelo. Y duelo es el estado de pensamiento, sentimiento y actividad que se produce como consecuencia de la pérdida de una persona amada o de algo que es significativo para nosotros, y este duelo se asocia a distintos síntomas tanto físicos como emocionales. Elizabeth Kubler-Ross es una famosa psiquiatra y además escritora suizo-estadounidense que habla acerca del proceso de duelo, y ella describe este proceso en 5 etapas que vamos a ver a continuación. La primera etapa del proceso de duelo es la negación. Esta es la primera reacción que como seres humanos ante la pérdida de un ser querido muestran, ¿verdad? Al saber que se ha perdido un ser querido, lo primero que sucede es negar la realidad. Se piensa de pronto que no puede ser cierto lo que está sucediendo, que tal vez es un error. La negación se puede manifestar en pensamientos también como: no puede ser él, no puede ser ella, tal vez se equivocaron de persona. Quienes se encuentran en esta primera etapa del proceso de duelo, que se llama negación, cuando van al funeral,
y todo este proceso del funeral termina, al volver a casa piensan o creen que podrán ver nuevamente a su ser querido. En esta etapa de la negación, la persona se encuentra en un estado de shock porque se le dificulta aceptar la realidad de la pérdida del ser amado. La segunda etapa después de la negación es la ira. La persona en esta etapa puede sentirse enfadada, enojada por la pérdida de su ser amado. Este enojo incluso puede manifestarlo hacia la persona que falleció por haberlo dejado, por haberle abandonado. Puede haber enojo con los médicos por no haber hecho todo hasta lo imposible por salvar la vida de su persona querida. Puede mostrar enojo con la familia por no haberle dado los cuidados al difunto. Incluso puede enojarse contra sí mismo por no haber podido hacer algo más a favor de quien ha partido de este mundo. Y en algunos casos también el enojo de muchas personas que están viviendo por el duelo se vuelve hacia Dios por no haber hecho el milagro y sanarlo de la enfermedad o haber evitado incluso la muerte de su ser querido. Enseguida, la tercera etapa, después de que han pasado por la ira, atraviesan por una etapa de negociación. Cuando la persona aún no ha muerto, los seres queridos entran en esta etapa tratando de hacer algún pacto con Dios, con la vida, con los médicos, para tratar de que haya un cambio, para hacer algo a favor de su ser querido, portarse bien, ¿verdad? Para que la persona pueda ser salvada de la muerte. Pero una vez que ya ha muerto, los pensamientos de negociación comienzan a aparecer y a manifestarse en las personas de la siguiente manera. Pensando en ojalá y él hubiera, surgen preguntas, ¿y si hubiera hecho esto? ¿Y si hubiéramos hecho aquello? Pensando en que quizás si se hubiera hecho alguna de esas cosas que está pensando en ese momento, la muerte no hubiera llegado. Así que después de la negociación entran en una cuarta etapa que se le llama de depresión o tristeza profunda. La persona finalmente, ¿verdad?, comienza a darse cuenta de lo que está sucediendo en su vida, en su familia, en su hogar. Y es entonces cuando enfrenta el vacío que ha dejado en su corazón el ser amado. Comienza entonces a experimentar una profunda depresión o tristeza. Y es importante que comprendamos que en este caso del que estamos hablando, del proceso de duelo, la depresión es una respuesta natural del ser humano ante la pérdida de su ser querido. Así que es natural que cualquiera de nosotros ante la pérdida de una persona que amamos, de pronto comencemos a sentir tristeza o depresión. Y la quinta etapa de este proceso de duelo es finalmente la de la aceptación. Y es cuando la persona ya es capaz de aceptar que esa es la realidad con la que va a tener que continuar adelante su vida. Entiende que el ser amado ha partido, ya no está con él o con ella, y aprende cada día a sobrellevar el dolor e incluso comienza a reorganizar su vida. Este proceso de duelo es dinámico, es decir, que la persona puede estar constantemente cambiando en sus estados de ánimo. Puede de pronto tener momentos donde parece que ya aceptó que ha perdido a un ser amado, y puede tener días en donde se niega a creer que lo que está viviendo
sea real, de pronto puede tener momentos de ira o de enojo, de pronto puede pasar a tener tiempos de tristeza. Y el tiempo que dura en esa condición depende de muchos factores. Así que estos son las 5 etapas del proceso de duelo que se atraviesa o que atraviesa una persona cuando ha perdido a un ser amado. Lo segundo que vamos a comprender en este estudio es cómo enfrentar los sentimientos difíciles. No podemos negar que como creyentes nuestra reacción ante la pérdida puede ser muy diferente a la de una persona que no tiene su fe en Cristo. Y la gran diferencia está justamente en la esperanza de que la persona que falleció, que nuestro ser amado que ha partido, descansa con el Señor y que un día podremos volver a verle. Pero también es cierto que como seres humanos nos duele la separación en esta vida, nos duele enfrentar la realidad que estamos atravesando, nos duele pensar que la persona a la que amamos ya no va a estar con nosotros durante nuestro peregrinar aquí en la tierra. Pero entonces, ¿cómo vamos a hacerle frente a las emociones que aparecen cuando perdemos a un ser querido? Bien, pues primero es importante entender que son emociones normales, que cuando se pierde a un ser querido es natural, es normal que como seres humanos sintamos dolor. En segundo lugar, debemos entender que sentir tristeza cuando un ser amado ha fallecido, hemos perdido a un ser amado, sentir tristeza no significa que no tengamos fe. Hay algunas personas que cuando están atravesando este proceso de duelo sienten tristeza, sienten vacío por la pérdida de su ser querido y llegan a pensar que le están fallando a Dios por sentir tristeza. Algunos creen que eso significa no tener fe, pero el hecho de poner nuestra confianza en el Señor no significa que por eso no seamos sensibles al dolor, que no seamos sensibles al sufrimiento de este momento que se pueda estar atravesando. Así que es importante entender que si viene la tristeza, de pronto atravesamos algún momento de depresión, de soledad, de enojo, todos esos sentimientos son normales y que eso no significa que no tengamos fe. Tenemos el ejemplo en el Evangelio de Juan capítulo 11 versículos 32 al 36 sobre la muerte de Lázaro. Y vamos a ver cuál fue la reacción de Marta y de María. Dice Juan 11, 32 al 36, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Si leemos con atención el versículo, podemos darnos cuenta que María está enfrentando la muerte de Lázaro. Y si pensamos en las 5 etapas del proceso de duelo, María está en la etapa de negación, porque le dice a Jesús: si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. En su dolor, ella no alcanza a entender por qué Jesús no había llegado a tiempo para sanar a Lázaro, para sanar a su hermano, aún y cuando ellas le habían avisado con tiempo que él estaba enfermo. Así que en medio de su aflicción le reclama al maestro, ¿verdad? Entonces está pasando por la etapa de enojo, de reclamo a Dios,
y de negación, ¿verdad? Preguntándole al Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Así que esta fue la reacción de Marta. Entonces vemos que es natural, que es parte del proceso de asimilación de la pérdida de un ser querido, que de pronto nos enojemos, ¿verdad? Reclamemos, preguntemos a Dios el por qué permitió algo y nos neguemos a aceptar que ya no está la persona con nosotros, al grado de decirle al Señor que si hubiese Él hecho algo, no estaríamos atravesando por esta situación. Así que es natural la reacción de María. Pero ¿cuál fue la reacción de Jesús? El versículo 33 dice: Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dice el versículo 35, Jesús lloró. Entonces, Jesús también, como cualquier otro ser humano, al entender el dolor, el pesar que había en el corazón de María, él mismo se conmueve ante la tristeza que ellas están enfrentando, ante el dolor que ellas están sintiendo, que también él lloró. Así que cuando nuestra fe en el Señor está firme, en medio del dolor podremos experimentar tristeza, podremos experimentar un vacío en el corazón, podremos de pronto sentir soledad por la pérdida del ser que amamos, e incluso nos podemos sentir hasta con enojo por no entender por qué el Señor permite que pasen situaciones como esta. Pero debemos recordar, en medio del dolor, en medio de la tristeza, que tenemos un Dios que escucha nuestra oración, que entiende nuestro dolor y que Él nos va a ayudar a salir de esa situación, para que podamos ver con claridad lo que está sucediendo, hasta que aceptemos que el ser a quien tanto amábamos ha partido. En el Salmo 13 encontramos también el ejemplo de David. Y en este Salmo 13 David expresa algunas frases de dolor. Una de ellas es que le dice al Señor: ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo? En medio de la aflicción podemos sentir que estamos solos o que Dios se ha olvidado de nosotros, porque el dolor no nos permite ver más allá de la circunstancia que estamos atravesando. David también dijo: ¿me olvidarás para siempre? David sentía que en ese momento de aflicción, de tristeza, Dios se había olvidado de él. Pero en este salmo también David le dice: alumbra mis ojos. Después de que David expresa su enojo, la soledad que siente y hasta el sentimiento de olvido de parte de Dios hacia él le dice al Señor: alumbra mis ojos. Porque hay momentos en que el dolor nos ciega, pero tenemos que ir a Dios en oración y decirle como David: Señor, alumbra mis ojos para que yo pueda ver más allá de lo que estoy sintiendo, para que yo pueda ver más allá del dolor, para que yo pueda ver más allá del vacío que hay en mi corazón. Y como David, finalmente también podemos decirle al Señor: mas yo en tu misericordia he confiado. Podemos reafirmar en medio del dolor, en medio de la pérdida del ser amado, podemos decirle al Señor que seguimos confiando en Él a pesar del dolor o de la pérdida que estemos enfrentando. Y en tercer lugar, la palabra de Dios nos enseña que en medio del duelo ante la pérdida de un ser amado tenemos la garantía del consuelo divino. Los hijos de Dios debemos enfrentar el duelo con la confianza en la soberanía y sabiduría divinas. Job, cuando supo que había perdido todos sus bienes, Job, cuando supo que había
perdido, ¿verdad?, a todos sus hijos, él también sintió dolor como cualquiera de nosotros. Y en el versículo 20 del capítulo 1 dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Job sintió dolor por lo que estaba sucediéndole, por la pérdida de sus hijos. Y ante la pérdida de sus hijos, él entendía que Dios estaba en control y que él en su soberanía había permitido su muerte. El versículo 21 dice: y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Así que Job nos enseña que es natural sentir dolor, pero que en medio del dolor debemos confiar en la soberanía de Dios, en que Dios está en control de la situación por la que estamos atravesando. Quizás Job no entendía el proceso, pero aún así él decidió adorar al Señor y confiar en lo que él estaba haciendo. Muchas veces no entendemos por qué se van las personas que amamos, pero en medio de todo, como Job, hemos de mantener nuestra confianza en Dios. Debemos confiar que de Él recibiremos la fortaleza para superar el quebranto. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 1 versículos 3 y 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Tenemos a un Dios que nos consuela en medio del duelo, que nos consuela cuando atravesamos la pérdida de un ser querido. Y cuando Pablo dice que tenemos al Dios de toda consolación, él lo que quiere darnos a entender es que tenemos a un Dios que es capaz de darnos la fuerza que necesitamos para superar ese momento, para superar ese proceso, que tenemos a un Dios que tiene la capacidad de ayudarnos y de hacernos fuertes para hacerle frente y poder resistir este momento de dificultad. Así que en medio de la aflicción podemos creer que aunque no tengamos la fuerza para continuar, pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo y Él nos dará el consuelo para superar el dolor, el vacío que haya en nuestro corazón. Así que cuando nos enfrentemos a la separación, debemos saber que esa separación es temporal, porque tenemos de Dios la promesa que un día volveremos a encontrarnos en la presencia del Señor con los seres amados que se nos han adelantado. Debemos entender que quienes han partido ahora están con Cristo y hoy descansan en el Señor, en un lugar donde dice la Escritura que ya no hay sufrimiento. Primera de Tesalonicenses 4:13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Nosotros, hermanos, tenemos la garantía del Señor de que nuestra tristeza no es como la de aquellos que no tienen esperanza, que no tienen a Cristo en su corazón. Nosotros tenemos la esperanza puesta en el Señor de que un día nos volveremos a encontrar con nuestros seres amados. Así que para concluir, es válido que cuando vivamos por una circunstancia como esta, eso nos cause dolor y provoque incluso en nosotros llanto y tristeza. Pero como creyentes podemos tener la seguridad de que Dios nos dará fuerzas para seguir caminando. Debemos creer que en medio del dolor, que en medio de la pérdida, que en medio del duelo, nuestro Dios está en control de todo lo que nos sucede y que Él no está ajeno a lo que estamos viviendo. Él entiende nuestro dolor, Él conoce nuestra tristeza. Así que
pongamos nuestra esperanza en el Señor, en su tiempo. Cuando nos toque atravesar una situación como esta, tengamos la seguridad de que Él estará con nosotros y nos ayudará a sobrellevar este momento difícil. Que Dios les bendiga.